Yo odio Israel. Es el único país en el mundo que le otorga ciudadanía solamente a los judíos. Eso no es verdad. Israel es un país en donde conviven muchas religiones. De hecho, posee un 25% de su ciudadanía que no son judíos. Pero Israel ha impuesto un sistema que le otorga el derecho a retornar solamente a los judíos. Es el único país en el mundo en imponer esa política. Muchos países en el mundo otorgan el derecho al retorno. Israel no es el único. Nunca había escuchado eso. Nunca escuché sobre un país que le otorgue la ciudadanía solamente a un grupo de personas. Lamento decirte que estás mezclando muchas cosas. La ley del retorno que Israel y muchos otros países han adoptado ha sido dictada para garantizar la ciudadanía a un grupo étnico con ancestros en cierto territorio. Eso no prohíbe que otras personas puedan recibir la ciudadanía. ¿Es que acaso hay otros países que tienen ese derecho al retorno? Hay muchos: China, Hungría, Armenia, Bulgaria e India, para nombrarte solamente algunos. Yo no sabía eso. ¿Cómo funciona el derecho? Una persona que demuestra que tiene lazos étnicos ancestrales recibe un proceso de ciudadanía más veloz y simple que otras personas. ¿Y en base a qué criterios se prueba en Israel estos lazos? El país fue parte del Imperio Otomano durante muchos años. Eso es cierto, pero los judíos gobernaron esos territorios durante por lo menos 12 siglos. El renovado Estado de Israel se declaró independiente en 1948 y en el año 1950 se aprobó la ley del retorno para los judíos. Pero esa tierra había sido gobernada por muchos pueblos durante años, griegos y romanos incluidos. Para ellos Israel nunca fue su patria histórica o su cuna nacional. Para los griegos o romanos era una parte del imperio. Más aún, justamente Grecia ha impuesto una política por la cual personas que viven fuera de las fronteras de la actual Grecia y pueden demostrar sus ancestros griegos, incluso de hace miles de años, pueden disfrutar de su derecho al retorno a Grecia. Eso es fascinante. No sabía que esta práctica estaba tan extendida. Pero sigo sin entender por qué razón los palestinos no tienen derecho a regresar a Palestina también. La ley de retorno es una declaración universal definida por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que le permite a las personas regresar a sus países de origen ancestral. Entonces, muchos árabes han vivido allí durante generaciones. ¿Por qué razón no deberían ellos también recibir ciudadanía? Ellos pueden recibir la ciudadanía y de hecho hay ciudadanos árabes israelíes, Pero ¿por qué razón ellos no pueden recibir el proceso rápido como los judíos? porque los árabes no están incluidos en el marco de la ley que establece que hay que demostrar lazos ancestrales con el reinado de Israel o de Judea. Yo sigo sintiéndome incómodo con el hecho que los palestinos no pueden retornar a las casas que abandonaron antes de la guerra de 1948. ¿Qué sucede con su derecho al retorno? La ley internacional dice que las personas pueden regresar a sus países de origen, pero no establece que deben regresar a sus tierras. No hay ningún concepto de derecho al retorno para aquellas personas que alguna vez tuvieron una propiedad en algún lugar y desean regresar allí. ¿Pero qué sucede si aún tienen esas propiedades? Si ellos pueden demostrar que poseen propiedades, entonces ellas están allí. Pero nosotros hablamos de un derecho ligado a cuestiones étnicas más amplias. Entonces tú me dices que los palestinos no poseen el derecho al retorno porque nunca en el pasado han tenido su propio país en Israel. Ellos no pueden usar un derecho al retorno a Israel. Supongo que si desean recibir la ciudadanía de Grecia, ellos podrán aplicar a la misma. Muchos de ellos han adoptado la ciudadanía de Jordania, cuando este país se anexó Cisjordania en 1950, hasta la guerra de 1967. Ahora hay más de 2,5 millones de palestinos en Jordania, que representan más de la mitad de la población de ese país. ¿Y qué hay con la resolución 194 del Consejo de las Naciones Unidas que exige que los refugiados puedan regresar a sus casas? Eso es un tema muy diferente al de la ley del retorno. Hay que ser claros en 4 puntos. El derecho al retorno ha sido establecido por la ley internacional y una docena de países lo poseen. Segundo, las personas pueden regresar a sus países de origen. No habla de regresar a propiedades que tenían o poseen. Tercero, la decisión de otorgar el derecho a los judíos y no a otros es consistente con la ley internacional. Cuarto, no judíos pueden y han recibido ciudadanía israelí, pero no amparados al derecho de retorno. Muy bien, ha quedado claro lo que explicas sobre la ley del retorno, pero sigue sin responderme por qué razón Israel no permite que millones de palestinos regresen a las casas que tenían antes de 1948 por ser refugiados. Existe la resolución 194 del Consejo de la ONU sobre refugiados. No hay millones de refugiados, son unos miles de refugiados de la guerra de 1948. El estatus de refugiado no se hereda de generación en generación. Entonces permitan que esos miles de refugiados regresen a sus casas. Primero, muchos palestinos ya poseen ciudadanía israelí y forman parte del 25% de Israel que no son judíos. Segundo, muchas de las casas que ellos abandonaron hace 63 años no están más allí y ellos
ellos tampoco quieren regresar a ellas, ya que viven en otros lugares e incluso poseen otras ciudadanías, lo que te transforma en un no refugiado. Pero aquellas personas que de todos modos son refugiados no regresarán. La resolución 194 lo explica claramente. Los refugiados que regresen lo podrán hacer si desean vivir en paz con sus vecinos judíos de Israel y si aceptan a ese Estado. En los últimos 60 años hemos visto árabes provocando guerras, intifadas, ataques terroristas contra Israel. Para solucionar el tema de los refugiados, ante todo deben ellos demostrar que quieren paz. Israel ha declarado en el pasado que en el marco de un acuerdo de paz real permitiría el regreso de algunos miles de refugiados. El problema es que si los refugiados deben esperar a que se llegue a un acuerdo de paz, ellos se morirán de viejos. Es realmente penoso, muy doloroso que los que colocan bombas condenen a esta gente a ese continuo sufrimiento, Entonces Israel no dejará regresar a ningún refugiado palestino. hasta que no se cumpla la resolución 194 del Consejo de Seguridad de la ONU y los palestinos dejen de atacar a Israel. Sin embargo, gobiernos de Israel han afirmado que en caso de llegar a una paz real, permitirían que descendientes reciban ciudadanía israelí como un gesto humanitario. La ley del retorno era un punto mucho más complejo de lo que yo pensaba. Yo siempre había pensado que se trataba de una forma de quedarse con la tierra de los árabes, pero la ley del retorno israelí es común en otros países y se enmarca en la ley internacional. La ley del retorno es un vehículo digno y justo para reunir a grupos étnicos en sus patrias históricas. Debido a la historia particular de los judíos a lo largo de generaciones y generaciones, su caso se ha vuelto más dramático y especial, pero ellos siguen retornando a su hogar ancestral.